que vamos a ir analizando, pero también podemos ir generando otros mecanismos, que ya les voy a mostrar un poquito más adelante, que van a tener más de 4 eslabones, ¿sí? Estos 3 mecanismos básicos tienen, los 3 son cuadriláteros articulados, con distinta faz, o sea, con distinta configuración, pero realmente son el mismo mecanismo, es el cuadrilátero articulado, transformado o invertido, básicamente con el cual hemos generado nuevas posibilidades de manejo de movimiento, de control de movimiento. Bien, estos grupos estructurales, yo les dije que son aproximadamente 6, de los cuales nosotros vamos a mirar para nuestro curso 3 de esos. Está el de primera especie, que es una diada. Acuérdense que básicamente son diadas. Los grupos estructurales son diadas, están formados por diadas. Las diadas eran un par de eslabones unidos por una junta. Esa junta puede ser una junta pasador o puede ser una junta corredera, ¿sí? O sea, juntas completas, básicamente. Entonces, en este caso, tenemos dos binarios, dos eslabones binarios unidos por una junta pasador. Se constituye en el grupo estructural de primera especie. Acá tenemos un binario con una corredera, ¿sí?, que se desplaza sobre el mismo. Este sería dos eslabones unidos a través de una junta de traslación pura. Entonces este es el de segunda especie, básicamente. Esto vendría a ser lo que es una corredera flotante. Y aquí tenemos a la corredera, que está relacionada con un eslabón binario, ¿sí? Por lo tanto, a través de una junta, unidos los dos eslabones, a través de una junta de rotación rotacional. De pasador, una junta de pasador rotacional. Bien, lo que les explicaba es que este esquema y este esquema están representando básicamente al mismo grupo, solamente que en este caso lo que hemos hecho es descentrar la junta de unión entre los dos eslabones, ¿sí? Hemos descentrado, es decir, la junta, en vez de estar ubicada en la corredera, está excéntrica, o sea, está desplazada respecto de esta junta. En este caso de segunda especie también está mostrando lo mismo. Básicamente, este eslabón no es otro eslabón, sino es parte de la corredera, porque acá ven como este triangulito está indicando como que están soldados, es una sola pieza. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Y el grupo base de entrada, ¿sí?, que básicamente sería el eslabón al cual le hemos restringido todos sus grados de libertad, es decir, lo hemos fijado al plano de referencia, y un eslabón de entrada, en este caso, que puede ser un binario, ¿sí? El eslabón de entrada también podría ser una corredera, o sea, yo tendría el grupo base, podría ser el bastidor y una corredera, básicamente. En este caso lo hemos presentado como el bastidor con un eslabón binario. Entonces, si yo conecto el grupo base con el de la primera especie, que son dos eslabones binarios, lo que voy a formar es básicamente un cuadrilátero articulado. Si unimos el grupo base con el de segunda especie, lo que obtenemos es la segunda inversión del mecanismo de manivela
biela corredera, que es el manivela corredera que llamamos nosotros, donde la corredera es flotante. Es decir, la corredera se desliza sobre un eslabón que no es bastidor, sino que puede rotar o moverse. Y en este caso estamos uniendo el grupo base con este grupo estructural de tercera especie, que al unirlo me forma el mecanismo de manivela biela corredera, donde la corredera es aterrizada, o sea, está relacionada con el bastidor, básicamente. Esto, fíjense, son mecanismos que son los mecanismos básicos, digamos, que vamos a analizar desde el punto de vista de la posición, de la velocidad y de la aceleración. O sea, geométricamente la posición y cinemáticamente la velocidad y la aceleración. Y estos temas, estos tipos de mecanismos, nos van a presentar determinadas formas desde el punto de vista de la resolución o el análisis cinemático, nos van a presentar diferentes grados de complicación, ¿sí? En cuanto a la, la determinación de las velocidades y de las aceleraciones. Me estoy parando un segundito acá porque estoy tratando de que ustedes miren esto y al mismo tiempo lo relacionen con lo que ya va a venir a partir de ahora, que es justamente determinar posiciones y determinar velocidades de aceleración, ¿sí? Y ya lo estoy diciendo para que cuando yo esté hablando a continuación, ustedes hagan referencia a esto. Entonces, a estos tres mecanismos básicos, y que cuando empecemos a agregar acá sistemas coordenados para poder analizar y para poder, vamos a hacer una pequeña revisión de algo que ya conocen ustedes, que son los marcos de referencia y las formas de definir posiciones, etcétera, etcétera. Una revisión, porque esto ya ustedes ya lo conocen, de cualquier manera a través de otra materia, ¿sí? Pero ver que nosotros vamos a ir analizando para determinar posiciones y velocidades caminando, le digo yo, ¿sí? O desplazándose a lo largo del mecanismo entre los puntos característicos de este mecanismo, que son básicamente las juntas. Entonces acá, en este mecanismo de manivela balancín, que es el cuadrilátero articulado, los puntos característicos son los pivotes fijos, que son, generalmente le llamamos O2 y O4, y los pivotes móviles, ¿sí? Que generalmente le llamamos A y B. Yo le estoy llamando pivotes, pero sabemos que es otro sinónimo de lo que normalmente llamamos articulaciones, uniones, pares cinemáticos, juntas, ¿sí? Todo sinónimo de lo mismo. Y vamos a ir viendo cómo vamos a ir analizando punto a punto al mecanismo, aplicando algunos conceptos que ya ustedes también han visto, como el del método del movimiento relativo. Y van a utilizar sistemas, como ya les voy a mostrar, que vamos a ir moviendo a lo largo de estos mecanismos. Y estos mecanismos nos van a plantear diferentes cosas, como por ejemplo, si yo analizo este eslabón, y vamos a ver que esta junta y esta junta, que son los extremos de este eslabón, cualquiera sea la posición que adopte el eslabón de entrada, en su giro de 360 grados,
estos puntos siempre se van a mantener a la misma distancia, ¿sí? Lo mismo va a pasar entre estos dos puntos, ¿sí? Cuando nosotros analicemos este punto respecto de este o este respecto de aquel. La distancia entre estos dos eslabones, entre estos dos puntos, se va a mantener siempre a la misma distancia, tome la forma que sea la configuración de este eslabonamiento. Y lo mismo va a pasar entre estos dos puntos. Ahora si nos venimos a este mecanismo, vamos a este, va a pasar exactamente lo mismo. Entre estos dos puntos, o entre estos dos puntos, siempre va a pasar que la distancia entre ellos son la misma, porque se trata de eslabones rígidos. Pero si analizamos este mecanismo, vamos a ver que si yo analizo entre este punto y este punto, que es la manivela de entrada, vamos a tener la misma distancia, cualquiera sea la posición que adopte esta manivela. Pero si yo quiero mirar a este punto desde este punto, van a ver que la distancia esta no va a ser la misma cuando esto se esté moviendo. Es decir, este punto va a cambiar su distancia respecto de este punto de apoyo. Y esto nos va a plantear otro tema que nos va a complicar un poquito y que nos va a hacer utilizar otras herramientas para poder definir y analizar el mecanismo. Bien, quería adelantarme un chiquito con eso en relación con estos mecanismos para que ustedes vayan teniéndolo en la cabecita. Bien, estos son ejemplos reales de mecanismos, básicamente los que les voy a mostrar, y también la importancia de este mecanismo de cuadrilátero articulado en cuanto a lo que nosotros pretendemos de él. Entonces acá tenemos esquemáticamente un mecanismo de cuadrilátero articulado, ¿sí? Y está a la derecha colocado otros mecanismos que ya vamos a ver estos temas un poco más adelante, cuando veamos síntesis, en la que ustedes están viendo unos puntos, ¿sí? Que esos puntos son parte de una trayectoria, que esa trayectoria puede tener formas diferentes. Acá en forma de un álave, acá en forma de un óvalo aproximadamente, y así. ¿Qué es esto? Como vamos a ver más adelante, estos puntos son puntos que están asociados a este eslabón. Por eso yo les decía en clases anteriores que el eslabón AB, que es el eslabón acoplador, es el eslabón más rico en un mecanismo, más rico como eslabón de salida. ¿En qué me refiero? ¿Y qué quiero decir con que es el más rico? Quiero decir que es el que nos da mayores posibilidades de control de movimiento, ¿sí? O sea, yo puedo lograr que un punto, ese punto, que de alguna manera lo puedo relacionar con este eslabón, ¿ven? Acá tengo este eslabón que tiene una forma triangular y estoy eligiendo un punto de ese eslabón triangular. Ese punto para mí puede ser un punto cuya trayectoria sea deseada por mí, para que lo siga una herramienta o alguna pieza, básicamente. Entonces, estas son las que se llaman curvas de acoplador, y que son las que están asociadas al eslabón que tiene movimiento de rototraslación. En cambio, los puntos, cualquiera de este eslabón esquemático, balancín, o cualquiera que yo pueda imaginarme
si le doy una forma diferente de ese eslabón, cualquiera que yo elija va a seguir trayectorias circulares, concéntricas, con respecto al punto o pivote fijo B sub 0. ¿Sí? Bueno. Les voy adelantando cosas para que ustedes vayan viendo cuál es la razón, básicamente, del cuadrilátero y lo que podemos lograr con un cuadrilátero. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Quedan 4 minutos de clase. Ay, bueno, voy un poco más rápido. Bien, acá tenemos el caso de una estructura, de un mecanismo que es básicamente un cuadrilátero articulado, donde esta va a ser la base, por lo tanto el bastidor sobre el que está montado estos dos balancines, y acá tenemos un acoplador que está prolongado hacia uno de sus lados, y este mecanismo ha sido sintetizado, ha sido generado con las dimensiones de estos eslabones, ¿no es cierto? Tanto bastidor, la distancia entre estos dos puntos, A0 y B0, pivotes fijos, la longitud de cada uno de los balancines, y la posición de este punto dentro de este eslabón acoplador, tal que cuando nosotros de alguna manera movemos a este mecanismo, este punto se mueve según una línea recta. Y es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? En este otro caso, este mecanismo que tenemos acá al lado, a la derecha, es un simple rociador, o sea, son los aspersores que nosotros podemos tener en el jardín, ¿sí? Y fíjense que básicamente es un cuadrilátero articulado donde yo tengo el bastidor, ¿sí? Que está conformado por estos dos puntos, A0 y B0, que son los pivotes fijos. Después tengo una manivela, que es la manivela A0A, y luego tenemos el acoplador, que sería el BA0, y después toda esta pieza, que tiene un goniómetro acá, como si fuera un goniómetro, pero no es un goniómetro, sino una pieza de regulación. Pero todo esto conforma una estructura, todo esto conforma una estructura, ¿ah? Un único eslabón. De tal manera que cuando esta manivela gira, este acoplador transmite el movimiento a este eslabón de salida, balancín, y permite que el rociador, ¿sí?, siga una trayectoria circular entre dos valores deseados, formando un determinado ángulo, ¿sí?, el cual lo puedo regular a través de este mecanismo que tengo acá, que puedo ir regulando de tal manera de variar el ángulo del rociador. ¿Sí? Bien. Tengo que ir más rápido, chicos. Esto ya se los mostré. Esto vendría a ser el mecanismo de cuadrilátero articulado. Ya se los expliqué un poco en las clases anteriores, donde estos dos puntos, que son A0 y B0, son partes del chasis, o sea, son partes, son puntos que pertenecen al chasis, la parte fija que vamos a considerar nosotros, y estos dos eslabones que serían los balancines, y este eslabón 3 que va a ser nuestro acoplador y que va a ser, ¿qué cosa? Va a ser básicamente el capot del auto. ¿Ah? Básicamente, el eslabón es el que yo voy a mover con la mano para abrirlo o cerrarlo. Y explicamos